El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Fernando Sabogal. Sí. Mire que si sigue dando lora nos va a tocar quebrarlo. Estás muy tenso, Fernando. Es la primera vez que tenemos a un director del Servicio Nacional de Inteligencia, a unos oficiales del Ejército, a un montón de caciques políticos y a toda la cúpula paramilitar ahí sentaditos delante de un juez. ¿Qué hubo, Fernando? Juliana se me desapareció. Llámeme apenas pueda. Nos metieron una espía en la Fundación Salazar. Ella tuvo acceso a todo. Quieren acusar a su hermano de pertenecer a las FARC. Sáqueme de aquí, Elías. Ayúdeme a salir. Ya pasó. ¿Por qué no me lo dijiste? Sí, fui a la oficina ese día a decírtelo. Ay, Marcela, no sabes cuánto lo siento. Ambos hemos pasado por cosas difíciles ya. Es tiempo de que miremos hacia adelante. No sé cómo haces para no querer darme un puño, Marcela. No es fácil, pero tenemos una personita en quien pensar. Y sí quiero darte un puño, pero voy a esperar a que te quiten las vendas. Bienvenido. La primera sensación del exilio no la tuve ni en el avión, ni cuando me sellaron el pasaporte. La tuve de golpe cuando se cerró la puerta del apartamento de Marcela. Sentí que Colombia se quedaba por fuera, lejos, como un desmembramiento terrible y un silencio largo y espeso invadiéndolo todo. Y que aún hoy, más de 2 meses después de haber llegado, no puedo dejar de sentir. Marcela está por fuera todo el día en la universidad, pues quiere avanzar lo más que pueda para tomarse libres los últimos 2 meses de embarazo. Yo por mi lado no sé por dónde empezar a buscar trabajo en este país con lo que sé hacer y no avanzo lo suficiente con el idioma. Cada que intento abrir un periódico en francés para estudiar, me es imposible interesarme en lo que pasa acá. Y termino en Bogotá, acompañándolo a usted a los juzgados con las víctimas.
proyectarme como papá haciendo una vida con Marcela, pero solo puedo retener una imagen fugaz de algunos segundos antes de que lleguen los recuerdos. Voici la colonne, le cœur, parfait. Sa petite main gauche. La columna está bien, el corazón y el brazo izquierdo. Acepté dar un par de charlas para exiliados en la universidad. Pero mientras hablaba yo me preguntaba qué hacía allí, no en Colombia, trabajando para mejorar las cosas. Las últimas invitaciones a dar charlas las cancelé. Me cuesta hablar basura, relacionarme con la gente, dar un paso más allá de este apartamento o del barrio. Sé que aquí no me va a pasar nada, ni que nadie me va a pegar un tiro. Pero es un miedo más físico, como si caminando afuera empezara a echar raíces en este país y olvidarme del mío. Y eso me aterra. Marcela, en cambio, dice que no quiere volver, que este es un buen lugar para tener hijos y para criar. Paro aquí ya que esto está largo. Un abrazo y cuídese mucho. Jóvenes habitantes del municipio de Soacha desaparecieron el pasado 13 de enero. Él siempre me llamaba y ahorita pues ya un mes sin nada de llamada, yo lo busqué por todos lados, yo voy puse el denuncio en fiscalía de ahí de Soacha. Salió de voz a San Bernardino que el compañero Joaquín Castro Vázquez fue allá a la casa donde él, en la piecita donde él vivía, y salieron ambos a las 10:30 de la mañana. Días más tarde, las angustiadas madres se encontraron con Blanca Monroy, quien también denunciaba la desaparición de su hijo de 19 años en la misma zona. Nos dijo que se iba a encontrar con un señor para un trabajo y que le guardáramos comida, que él llegaba pronto a comer, pero no volvió a aparecer. Casi 8 meses después, el Instituto de Medicina Legal contactó a estas madres y a las familias de otros 9 desaparecidos en Bogotá para informarles que los cuerpos sin vida de los jóvenes habían sido hallados en el departamento de Santander, a casi 1000 kilómetros de distancia de donde se reportaba su desaparición. El responsable militar del norte de Santander, el general Paulino Coronado, informó a los medios que los jóvenes desaparecidos en Soacha pertenecían a la guerrilla y a bandas emergentes y que habían muerto en medio de combates con el Ejército Nacional. Aquí estamos en el procedimiento de reconocimiento de unas personas que han muerto dentro de la confrontación que lleva el ejército con las diferentes estructuras delincuenciales en el departamento. La versión contrasta con la entregada en medio del dolor por madres como Carmenza Gómez, quien también había reportado en Soacha la desaparición de su hijo Víctor Gómez de 22 años. Ella dice que su hijo no pertenecía a ningún grupo armado ilegal. No me cabe en la cabeza, y yo lo he dicho muchas veces. En pocas horas no hayan podido formar un grupo armado. Pero pasados los días, diferentes evidencias fueron mostrando al país que la versión oficial escondía serias inconsistencias, como el caso de Javier Mendoza Murcia, presentado por las autoridades como guerrillero de las FARC, muerto en combate, pero de quien su familia dice, con pruebas médicas en la mano, que el joven presentaba problemas mentales. Todos nos esperábamos menos que hubiera sido algo tan arbitrario como que él era una persona de un grupo al margen de la ley, cuando él ni siquiera se podía amarrar los zapatos bien, o sea, eso es algo que es incoherente. Ante las dudas crecientes y la inconsistencia en las fechas, el fiscal general Mario Iguarán y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos reaccionaron. ¿Fueron muertos por el ejército? Sí. El propio ejército asegura que las tropas les dieron de baja. ¿Quién practicó los actos urgentes, la inspección de los cuerpos? El CTI de la Fiscalía General.
¿Fueron muertos en combate? No sabemos, estamos investigando. En ningún caso la fecha de la desaparición y la fecha de la entrega a medicina legal es más de 4 días. En algunos casos es al día siguiente, cosa que nos parece curioso, parte de la investigación. El ministro Santos agregó que las investigaciones internas continúan a ritmo acelerado para establecer lo que realmente ocurrió con la desaparición de estos jóvenes y dijo también que no habrá ninguna tolerancia con eventuales violaciones a los derechos humanos. La cosa es espantosa, Fernando. Según la gente con la que he hablado, son cientos los jóvenes asesinados. Hay que buscar datos de jóvenes desaparecidos en otras regiones, Elías. Pedir información de las brigadas que más bajas de la guerrilla han producido y cruzar información. Sí, eso es muy buena idea. Pero eso es mucho trabajo y yo ya no doy abasto. A Bogotá serán trasladados los restos de los jóvenes desaparecidos en el sur de la capital y muertos en presuntos combates con el ejército en Ocaña. El fiscal Mario Iguarán reveló que no son 11 sino 19 los cuerpos hallados en norte de Santander. Sin embargo, testigos aseguran que en el cementerio local fueron sepultados 21 cadáveres, de los cuales 13 ya fueron identificados. A Ocaña llegaron los primeros familiares de los jóvenes que figuran en las listas del ejército. En este cementerio ubicado en zona rural del municipio de Ocaña se realizará la exhumación de los cuerpos de los jóvenes desaparecidos. En varias fosas fueron sepultados 21 cadáveres que estaban sin identificar. Allá donde está la cruz, allá enterraron 4. Siguiente más acá, otros 4. De los de al lado acá sacaron 1. En el casco urbano, mientras tanto, las familias de algunos desaparecidos que llegaron desde Bogotá viven momentos de confusión y de angustia. Nunca más volví yo a verme personalmente con él. La última vez que yo hablé con mi hijo. Mientras las familias insisten en que sus hijos no estaban implicados en actividades ilegales, se conocieron los primeros informes de medicina legal sobre los cuerpos que dejan al descubierto que los jóvenes fueron asesinados a quemarropa, con disparos efectuados a pocos centímetros de distancia, lo que contradice la tesis de un enfrentamiento militar. Que investiguen qué es lo que está pasando, porque estos jóvenes inocentes están pagando por algo que ellos no deben. Y mientras los organismos de seguridad avanzan para resolver los múltiples interrogantes de este caso, crecen los rumores acerca de una práctica generalizada en algunas brigadas militares conocida con el eufemismo de falsos positivos y que no es otra cosa que el asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del conflicto armado que vive el país. ¿Estás seguro que tiene tiempo para echarme una mano con este caso? Mire que yo no quiero tener problemas con Marcela. Páseme esos papeles, no se preocupe que yo me encargo. Gracias. En esa esquina había un bar donde se iba con tu mamá. Ya tumbaron la casa. ¿Te gusta la salsa? ¿Por qué no volviste? Sí, volví. Pero me tocó irme. Fue la primera vez que abandoné la guerrilla. Cuando volví, me enteré de la muerte de tu mamá. Pero tu abuela me echó la culpa y me denunció. Me tocó volverme a esconder. Tenía miedo. Estaba convencido de que íbamos a ganar. Estaba muy joven. Fueron años espantosos. La guerra te va convirtiendo en una bestia. Y me salí. Abandoné las armas. Y te busqué. Pero tu abuela se había cambiado de ciudad y me tomó muchos años dar con ustedes. Luego, con el paso del tiempo, fui consciente de que habías crecido. Y me fui acobardando porque ya no sabía qué decirte. Sé que debería odiarte, pero no quiero perder tiempo en eso. Ya hemos perdido mucho. Yo prefiero conocerte. Tienes los mismos sentimientos de tu mamá.
oponentes y acompañado de toda la cúpula militar y del ministro de Defensa, el presidente Álvaro Uribe se dirigió a los colombianos para anunciar que en relación a las desapariciones de los jóvenes de Soacha y otras regiones del país puede haber responsabilidades directas de miembros del Ejército Nacional. Puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos. El presidente Uribe dijo que hubo negligencia en los mandos, al tiempo que denunció una alianza siniestra entre militares y criminales. Crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército. Crímenes que en algunas regiones tienen por interés a asesinar inocentes, para dar la sensación de que se está enfrentando a los criminales en esas regiones, cuando son los verdaderos criminales los asociados con integrantes del ejército para cometer estos crímenes. Por estos graves hechos, el presidente anunció una gigantesca purga en el Ejército Nacional. Fueron llamados a calificar servicios el mayor general Luis Roberto Pico, comandante de la 7ª División con sede en Medellín, el brigadier general José Joaquín Cortés Franco, comandante de la 2ª División con sede en Bucaramanga, y el brigadier general Paulino Coronado Gámez, comandante de la Brigada 30 de Cúcuta. Junto a ellos 11 coroneles, 4 mayores, un capitán, un teniente y 7 suboficiales, para un total de 27 militares retirados del servicio. El ministro de Defensa dio los argumentos que tuvo la comisión investigadora para ordenar la gigantesca purga. Encontró serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción. Sorprendidas e indignadas, se declararon las madres de algunos de los jóvenes asesinados al conocer la noticia de la destitución de los 27 militares implicados en las muertes de sus hijos. Sin embargo, algunas de ellas piden a las autoridades llegar hasta las últimas consecuencias. Pues terrible, porque imposible que nuestra institución del Ejército Nacional vaya a cometer estos crímenes a estos pobres muchachos inocentes. Esto es una olla y esto tiene que destaparse y yo pido justicia para mi hijo. ¿Qué nos ganamos con que a ellos los hayan destituido? Nosotros no nos ganamos nada. Lo que queremos es que se haga justicia porque yo desde el principio dije, me llegue el agua donde me llegue, me toque hacer lo que sea, pero ahí vamos a estar. En la plenaria del Senado, mientras tanto, las bancadas de oposición del Partido Liberal y del Polo Democrático dejaron claro su inconformismo ante la destitución de estos 27 militares. Piden cabezas más grandes. Consideramos que la responsabilidad política también compromete al señor ministro de la Defensa, al comandante del Ejército y al comandante de las Fuerzas Armadas. El Partido Liberal reitera que el ministro de Defensa debe presentar renuncia inmediata a su cargo. Otros sectores expresaron en cambio su respaldo al gobierno por el retiro de los uniformados. Apoyamos por supuesto la decisión del presidente de la República, del ministro de la Defensa y del Gobierno Nacional por tomar medidas oportunas en un caso en el cual los indicios señalan que algo muy grave ha sucedido en el país. Mientras el ministro de Defensa se prepara para enfrentar un debate en el Congreso sobre estos hechos, defensores de derechos humanos responsabilizaron al gobierno de los crímenes y señalaron que la directiva ministerial número 029 del 2005 del Ministerio de Defensa, que establece el pago de $1.900 por cada guerrillero muerto, estableció un incentivo para asesinar indiscriminadamente a civiles inocentes. No, ya sabes que prefiero que no trabajes cuando estás con Simón. Pásamelo. Ay. ¿Cómo está?
pasa, Fer? Nada, estaba en el baño. Trata de dormir. Ajá. Es un apartamento subvencionado por el Estado. Tiene una habitación más de las que tienen actualmente y es un segundo piso. No sabe cómo le agradecemos, señora Pensuda. A mí no tiene nada que agradecer. Por ahora vamos a necesitar sus firmas. Perdón. Elías, ¿qué pasó? Buenos días, Fernando. Soy Tania, la hija de Díaz. ¿Qué le pasó a tu papá? Tuvo un infarto anoche. ¿Qué? Por fin se durmió. Yo no puedo dejar solo a Elías en estos momentos, Marcela. ¿Y su familia? ¿Su hija? Marcela, es que yo soy su familia. ¿Y nosotros qué somos para ti, Fernando? Dime con qué cara le digo yo a Simón que a su papá lo mataron porque yo no fui capaz de impedir que se fuera para Colombia. Ya, pero cálmate, Marcela. O sea, simplemente lo estamos discutiendo. No, nada más. Fernando, ya. A mí también me duele lo que está pasando con Elías. Me parte el alma su situación. Pero yo no te puedo perder de nuevo. Queda detenido en cumplimiento de una orden de captura expedida por la Fiscalía General de la Nación. Espera un momento, señor. Debe haber una equivocación. La serie se enmarca en un contexto histórico que va desde 1999, el 13 de agosto de 1999, cuando asesinan a Jaime Garzón, hasta el año 2009, cuando estallan el escándalo de las chuzadas, del espionaje y de la guerra sucia adelantada por el DAS. Es interesante, digamos, porque la historia de los personajes se desarrolla en Bogotá. O sea, Bogotá es como el teatro de la escenografía de teatro de nuestra serie.
pero además porque es el espacio, digamos, en el que el contexto real, el contexto documental sucede. ¿A qué me refiero? Los abogados con los que hemos construido y las historias de los abogados con los que hemos construido la serie son de Bogotá y trabajan en Bogotá y conviven y hacen su cotidianidad en Bogotá. Bogotá igual es atravesada por todo, o sea, Bogotá confluye finalmente o repercute todo lo que pasa finalmente en el país, en la periferia, ¿sí? Todo finalmente termina en Bogotá. Soy Elías Carreño, de la Fundación de Abogados. Somos los representantes legales de los familiares de la víctima. No puedo dejar pasar a nadie, doctor. Me da pena con usted. Están dados todos los elementos para una serie de thriller, para un trabajo dramatúrgico en el que las sombras y los enemigos están acechando todo el tiempo, y eso fue lo que quisimos hacer con Sabogal. Resaltar ese trabajo valiente que hacen muchos de estos abogados frente al mal, frente a unas fuerzas que no se ven. Toma prestados muchos elementos del thriller judicial, del thriller policíaco. Contrariamente al thriller policíaco, los casos no se resuelven, porque en la vida real no se resuelven. Ven acá, Elías. Hombre, Frank, necesito decirte algo urgente. Elías, espérate. Me estoy yendo del país. Me voy mañana mismo. Y tu amigo Sabogal debería hacer la misma vaina, ¿viste? Mira. Esta es una lista que encontraron en el computador de Jorge 40. Mi nombre, el de él y el de muchas personas aparecen ahí. Es una lista de gente asesinada y por asesinar. Pero para nosotros era importante que las presiones y que las fuerzas oscuras que amenazan a Sabogal y que lo van acorralando no pudieran ser identificadas. No están personalizadas en un personaje que es el malo de la serie, sino que muchos malos, muchos personajes tenebrosos pertenecen a una nebulosa del crimen de la que no conocemos todos los rostros ni todas las cabezas hasta el día de hoy. Entre el 24 y 27 de febrero de 1997 se llevó a cabo la operación militar llamada Operación Génesis. De manera simultánea, la incursión paramilitar en las comunidades afrodescendientes en la cuenca del río Cacarica, en el departamento del Chocó. La animación 3D también tiene la ventaja de que la cámara no existe. Y como no existe, yo puedo hacer con la cámara lo que sea. Entonces, obviamente hacer un sobrevuelo sobre la ciudad pues es muy costoso y difícil incluso hacerlo. Entonces el 3D nos permitía ser absolutamente libres con esos movimientos, o sea, poner a mover la cámara por cualquier espacio, realmente era sencillo. Queríamos mostrarla de alguna manera melancólica, o sea, azul, lluviosa, sí, como suele ser Bogotá, de alguna manera. Valga la redundancia, también estilizándola un poquito, ¿sí? Para que también fuera interesante, porque claro, todos los que vivimos en Bogotá pues no queremos volver a ver a Bogotá tal cual es, pues porque de alguna manera también la padecemos. Entonces era darle un vueltico a la hoja para ver a Bogotá igual de manera diferente. ¿Todo bien con Marcela? Consejo de amigo. No descuide a su mujer por culpa del trabajo. Yo no voy a tratar de convencerlo de nada, Carreño. Lo que yo veo es que él no es el hombre que ustedes están buscando. ¿Qué fue entonces lo que encontró? Es un cable del embajador americano al Departamento de Estado en Washington 3 días después del crimen. Entonces situar la serie en Bogotá era importante para eso. Pero una cosa interesante, y era contrastar esa visión superurbana de lo que es la ciudad realmente con lo que pasa fuera de la ciudad, con lo que pasa realmente en el campo, que es donde están realmente las historias que alimentan este trabajo de los abogados en Bogotá. Marcela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pues no te puedo negar que ha sido difícil. Hay traumas severos, especialmente en las mujeres y en los niños, pero bueno, ahí vamos, poquito a poco. Este proyecto es el resultado también de un trabajo de muchos años de colaboración con Sergio,
Nosotros nos conocimos en la Escuela de Cine de la Nacional y llevamos 20 años prácticamente trabajando juntos, recorriendo el país, conociéndolo, contando sus historias desde el documental. Llegó un momento en el que Sergio se cansó de estar detrás de la cámara y pasó a la animación. Y a partir de ahí empieza también para mí una reflexión de cómo contar la historia del país de otra manera. Preocupado. Cuando eso salga al aire, hay que cuidarse, Fercho. Nosotros considerábamos que no solamente debía asumirse como un caso de un homicidio, a pesar de que era un homicidio agravado, que implicaba una pena bastante alta, que además pues se reconocía que eran cometidos en un concierto criminal entre miembros del ejército y personas civiles. En eso estábamos completamente de acuerdo con la Fiscalía. Considerábamos que era muy importante que se demuestre que esto fue una práctica sistemática y generalizada. Es decir, que el caso de mi hijo no fue el único caso en este país y que así tiene que ser conocido en contexto y así tiene que ser juzgado. Nosotros creemos que la Fiscalía hizo un buen trabajo en ese sentido, que logró establecer que el caso de Fray Leonardo y todos los jóvenes de Soacha se cometieron en un contexto en el que muchos jóvenes y campesinos murieron. O sea, de hecho, y es horrible uno escucharlo a través de testigos y de pruebas documentales en procesos como esto, la razón por la cual se empezaron a llevar gente de otros lados del país es porque el ejército ya estaba desacreditado en esta zona del Catatumbo, de Ocaña, en esta región, por llevarse campesinos, pasarlos como muertos en combate. Ya había habido una marcha, ya había habido una audiencia, ya había habido consejos de seguridad, ya la Defensoría había reportado todas las quejas constantes de los campesinos del sector diciendo cómo es posible que el ejército, que está supuestamente o constitucionalmente está aquí para proteger nuestra vida, termina matando a nuestros campesinos y presentándolos como bajas en combate. Entonces deciden, para evitar mayores suspicacias y mayores levantamientos e inconformidades del sector campesino en la región, traerse gente que nadie conociera. Y llegó el punto del número de víctimas que los cuerpos en medicina legal no cabían, ¿sí? Que empezaban a descomponerse ahí porque las neveras no eran suficientes para almacenar tantos cuerpos, que les tocó alquilar incluso un cementerio adicional porque ya no tenían dónde enterrar tantas supuestas bajas en combate reportadas por el Ejército Nacional. Eso era precisamente lo que nosotros queríamos mostrar. No es este caso, no es solamente esta víctima, fueron muchas más víctimas y por eso, como está así tan bien documentado en este proceso, solicitamos a la Judicatura que lo declarara como un crimen de lesa humanidad. En primera instancia el fallo se profiere contra 6 militares. El de mayor jerarquía es un mayor del ejército, Marco Wilson Quijano Mariño, era el comandante de un pelotón del batallón energético y vial que operaba en la zona. Y las personas que cometieron ya de manera directa la ejecución extrajudicial, el homicidio como tal. Las 6 personas fueron condenadas a penas que oscilan entre los 53 y los 55 años. Los delitos son concierto para delinquir agravado, desaparición forzada,
homicidio agravado y uno de ellos además por falsedad ideológica en documento público, es decir, por todas las cuestiones ajenas a la realidad que se consignaron en todos los informes que se reportaron como la versión oficial. O sea, estas 6 personas, en nuestro criterio, pues son las de menor jerarquía, ¿no? Y esa era una de las cosas que tanto conversábamos y hemos conversado con las víctimas de crímenes de Estado. Pues vamos apenas y llevamos tanto tiempo de este proceso de ardua tarea y lucha porque se han condenado, pero hasta ahora vamos en el primer escalón. El fallo nos abre la oportunidad y nos da la posibilidad a nosotros de dar una pelea adicional, y es mostrar, listo, si fueron hechos sistemáticos, generalizados, que además se cometieron desde aparatos organizados de poder, pues esos aparatos organizados de poder no solamente estaban constituidos por estos 6 militares, sino que adicionalmente existió toda una institucionalidad usada, ¿sí? En función de una criminalidad macro que se cometió no solamente en esta zona del país, sino en toda Colombia. Entonces, nosotros lo que queremos es precisamente llamar la atención de las autoridades judiciales y que no se queden en el juzgamiento del eslabón más bajo de esa pirámide, porque el ejército es una institución altamente jerarquizada, pero que no solamente tiene mandos militares, sino también autoridades civiles que direccionaron y trazaron políticas muy claras, que se sabe estadísticamente, se sabe por las denuncias múltiples que hubo no solamente de organizaciones de derechos humanos, sino incluso de sobrevivientes de ejecuciones extrajudiciales, que hubo una relación directa entre la Directiva Ministerial 029 del año 2005 con el aumento desmedido de las ejecuciones extrajudiciales en el país. Una directiva ministerial que pagaba recompensas, que autorizaba el pago de recompensas por el supuesto abatimiento en combate, no solamente de comandantes de la insurgencia o de bandas criminales o de grupos paramilitares, etcétera, sino también de combatientes rasos, ¿sí? Y ahí hubo una gran masa de personas, de campesinos y de indigentes, de recicladores, de personas con retardo mental, de personas humildes de este país, que supuestamente fueron presentados como esos insurgentes a quienes se les cogió delinquiendo, que respondieron al ejército con fuego, que el ejército se defendió y que ahí fue donde se produjo la baja. O sea, esos fueron los libretos usados para ello. Y creemos realmente que hace falta un análisis mucho más profundo, un estudio mucho más fuerte, un programa metodológico más pulido, porque no es tan fácil, no es igual demostrar la responsabilidad individual del que jaló el gatillo, del que estuvo ahí y reportó gasto de munición, y el que reportó y presentó un informe escrito de la presunta baja en combate, que frente a aquellos que trazaron las políticas, aquellos que, conociendo las denuncias que se estaban presentando a lo largo y ancho del país, no tomaron las medidas para que estas prácticas cesaran, sino que por el contrario continuaban ejecutándose en varias unidades militares. Esto, que es lo que se requiere de una investigación mucho más profunda, más seria, no ha sido precisamente la práctica habitual de la Fiscalía. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.